Quien nos va a acompañar hoy es el doctor Rodolfo Saldain, como estaba anunciado, como estaba previsto. Es abogado, ha ocupado la presidencia del Banco de Previsión Social, coautor de las reformas previsionales de Uruguay de 1995 y también de Costa Rica en el 97. Ha sido docente en la Universidad de la República, en el Centro Latinoamericano de Economía Humana, la Universidad Católica y la Universidad de Montevideo. Ha publicado decenas de artículos en revistas especializadas y capítulos en obras colectivas sobre aspectos laborales y de seguridad social. Es autor de Reforma Jubilatoria, El Nuevo Modelo Previsional en 1995 y coautor de Beneficios Laborales y Seguridad Social en la Reforma Tributaria en 2007. Ambos publicados por la Fundación de Cultura Universitaria. Su último libro es La Era de los Nuevos Viejos, Longevidad, Trabajo y Jubilación en el siglo XXI, es del 2020, y está en su labor actual presidiendo la Comisión de Expertos en Seguridad Social creada en el artículo 393 de la Ley de Urgente Consideración de 2020. Hoy nos va a acompañar hablando sobre demografía, tecnologías y empleo en el diseño previsional. Más allá de su conocimiento, él tiene también la actividad de presidir esta comisión, así que es un tema que domina ampliamente y que a muchos de repente nos despierta cierta curiosidad. Así que, doctor Saldain, la tribuna es suya, estamos atentos a lo que nos pueda comentar y de seguro vamos a tener unas cuantas preguntas al final. Así que, adelante, bienvenido nuevamente. Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación. Francamente, este es un tipo de actividades que me gusta mucho hacer, que creo que es muy conveniente intercambiar, dar puntos de vista, recibir puntos de vista. Y por eso agradezco mucho a Santiago como presidente, también al señor César Parriña, secretario, y particularmente a Fichera Alcantero, que fue quien me hizo la invitación en forma directa. Ha sido también un gusto ver a viejos amigos que, bueno, hacía tiempo que de pronto no nos cruzábamos. Yo les voy a pedir que unos 2-3 minutos antes del tiempo que estimado, por las dudas, me avisen, si bien voy a tratar de ser aplicado en el uso del tiempo. El tema demografía, tecnologías y empleo en el diseño previsional apunta a que esta es una reforma que tiene fundamento en un par de las principales fuerzas que van a estar dando forma al futuro en las próximas décadas. Por un lado, la masificación de la longevidad. Varios de los aquí presentes ya estamos siendo testigos vívidos de esa situación, y esa, digamos, siempre hubo personas longevas, ¿verdad? Se supone que Old Parr, antes de estar en la etiqueta de la botella craquelada, vivió 130 años en el Reino Unido. Pero bueno, en verdad el fenómeno moderno es el de la masificación de la longevidad. Y la otra gran fuerza que en esto tiene que ver es la irrupción de tecnologías radicales que hacen a la propia longevidad y que hacen particularmente también al mundo del trabajo. Voy a empezar por la demografía. Y ahí hay una breve referencia, una cita de Chekhov que me gusta. Nikolai, anciano, alto, robusto, de unos 60 años. Pocos hoy día diríamos que a los 60 años una persona es anciana, ¿verdad? Pero bueno, un siglo y algo atrás eso era así. Realmente los cambios vienen siendo muy fuertes. Y en estas pirámides queda bastante identificado ese cambio. Y cuando hablamos de pirámides podríamos pensar que era del 95, en el Uruguay era una pirámide, pero probablemente ya no lo sea la que tengamos en el 2050 y mucho menos las que tendremos de futuro. Como ustedes ven, la población de 80 y más años de edad tiene un crecimiento explosivo en el país. Y si vamos a un horizonte de 50 años por delante, lo que tenemos exactamente es la inversa, una pirámide invertida. Es un fenómeno global. La población mundial solo crece en África y en el entorno de la India. Ya hay una treintena de países europeos, básicamente, aunque no solo, también Corea, también Singapur, en los que la población empieza a reducirse. Y Uruguay en breve
va a estar ingresando en el club de esa treintena de países cuya población no solo no crece, sino que se reduce. China es uno de los países que envejece a una velocidad, digamos, más fuerte hoy día. Esto producto de la desacertada política del hijo único, ¿verdad? Que en su momento se tomó y que hoy, bueno, viene siendo revisada. Hoy tienen permiso para tener hasta 3 hijos este año. Incluso en el caso chino, varios analistas ven en su dinámica demográfica los pies de barro del gigante, ¿verdad? Y allí está en buena parte la explicación de su carrera tecnológica. Bueno, Uruguay es parte de eso. Claramente la población uruguaya está en ese proceso de envejecimiento. Y eso se debe fundamentalmente a 2 procesos. El número de nacimientos, la tasa global de fecundidad, es decir, la cantidad de hijos por mujer en edad fértil que nace. Esta gráfica termina en el 2019, 1.4 hijos por mujer. Si alguno de ustedes tuvo oportunidad de ver El País del domingo pasado, salió una nota donde, bueno, hablábamos de ese tema y este año vamos camino a estar en 1.3 probablemente. Hemos tenido realmente un desplome, ¿verdad? Un desplome muy notorio en los últimos 5 o 6 años, y este es un fenómeno que probablemente llegó para quedarse. Es producto de cambio en pautas culturales. No necesariamente es una mala noticia. ¿Por qué no necesariamente es una mala noticia? Bueno, es porque en gran medida los embarazos que han sido, los nacimientos que nos han dado, han sido en madres muy jóvenes de sectores vulnerables. Y esto no tiene que ver con la ley de aborto, esto tiene que ver fundamentalmente con la política del implante subcutáneo como método anticonceptivo. Pero esto lo que implica es que Uruguay acelera gravemente su envejecimiento. Y la otra gran vertiente del envejecimiento es la esperanza de vida. La esperanza de vida crece a una velocidad importante, más o menos 1 mes y medio por cada año que pasa a los 60 años. Aumenta esa esperanza de vida. Es parte del éxito de las sociedades, ¿verdad? Las sociedades se cuidan mejor a sus personas. Buena parte de la longevidad se explica por hábitos y costumbres. En el marco de los trabajos de la comisión que hemos estado haciendo, en un evento de corte científico con el doctor Rafael Radi, que es muy conocido hoy día por el hecho de su participación en el GACH, pero en verdad su área científica de investigación de fondo es el envejecimiento celular. Él nos planteaba que aproximadamente un 25% de la suerte en esa longevidad corre por factores genéticos, pero que hay un 75% que depende de nuestros hábitos, de nuestras costumbres. Las enfermedades no transmisibles, que, bueno, son las que en definitiva tienen un peso muy fuerte en ese proceso de calidad del envejecimiento, que eso es un tema central. Obviamente todo esto tiene que ver con aspectos que nosotros venimos planteando y que son aspectos complicados, ¿verdad? Porque, bueno, no es agradable para, digamos, ningún dirigente tener que hacer planteamientos, por ejemplo, como el de la elevación de edades mínimas de jubilación, pero hay que tener presente que Uruguay fijó por primera vez la edad jubilatoria en 60 años en 1925. Es decir, en aquel momento la ley 7.818 de febrero del 25 la fijó en 60 años, por primera vez. La esperanza de vida al nacer en aquel momento era aproximadamente 60 años. Hoy una persona a los 60 años tiene por delante una esperanza de vida del orden de los 21, 25 años, con algunas diferencias marcadas por sexo y por otras razones. Esta dinámica demográfica del Uruguay marca que la población de niños y jóvenes se va a estar reduciendo sistemáticamente. Lo vemos en las gráficas anteriores, ¿verdad? Allí hay una reducción sistemática. Los menores de 15 años en el 95, en oportunidad de la anterior reforma, eran aproximadamente unos 800.000, y se espera que en 50 años, es decir,
hacia el 2070 sean unos 450.000, cada vez menos. Y esto tiene que ver con que cada vez hay menos nacimientos. ¿Y esto qué es lo que significa? Bueno, que van a pasar a representar, digamos, apenas el 14% de la población. Eran un 25%, pasan a representar un 14%. Y eso en un esquema de financiamiento de reparto, de financiamiento a través de transferencias intergeneracionales, como el que tiene el Uruguay, implica que el tamaño de la mochila sobre la población joven va a ser enorme y que va a estar exigiendo un nivel muy grande de productividad, porque en definitiva, como lo dijo algún premio Nobel de Economía, la productividad no lo es todo, pero en el largo plazo lo es casi todo. Y en este caso, bueno, lo vamos a estar experimentando claramente nosotros. Además, tenemos un contexto de cambio tecnológico muy fuerte. Un cambio tecnológico que tiene que ver con aspectos que son de muy larga data, las revoluciones industriales, digamos de 200 años atrás, el telar, la invención de la máquina a vapor, etcétera, etcétera. Después de pasado un periodo de transición, que ojo, fue de 3 y 4 generaciones, sin duda fue un proceso muy exitoso y donde como consecuencia del mismo la población vivió siempre mejor. Pero eso no fue inmediato. Ese no fue un proceso inmediato y en la primera era de las máquinas, la que tiene que ver con la primera revolución industrial, bueno, lo que hubo fue un complemento del músculo por otras formas de energía, ¿verdad? Y allí hubo un periodo de implantación y auge, entre 1750 y diríamos las primeras décadas del siglo pasado, y después un periodo de gran nivelación, ¿ah? Que tiene que ver con el auge sobre todo después de la segunda posguerra y hasta próximo de finales del siglo pasado. Allí las políticas de diferente orden llevaron a que se diera una gran nivelación. Sin embargo, en sus orígenes, esa primera era de las máquinas, no fue homogénea en cómo benefició a todo el mundo. Se desarrollaron las ciudades, surgió el proletariado, hubo una gran explosión productiva, una explosión demográfica, nuevas formas de producción, taylorismo, fordismo, Bismarck. Bismarck aparece como el gran creador de los seguros sociales, precisamente como forma de alguna manera reaccionar ante el surgimiento del proletariado y la amenaza que de alguna manera Bismarck veía allí. Allí aparece entonces su política de seguridad social, o de seguros sociales inicialmente, en la década del 1880, más o menos, en Alemania, en la época de la unificación. Bismarck había sido un testigo privilegiado de la Comuna de París y por lo tanto tenía muy presente cuáles eran los efectos de los movimientos sociales. Y allí, digamos, bueno, era un momento de mucho aumento de la productividad, pero con fuertes desigualdades socioeconómicas. No hubo un inmediato traspaso de esos beneficios, que es lo que se conoce como la pausa de Engels, hacia los trabajadores en general. En el siglo XX viene la gran nivelación de la mano del Estado Social de Derecho y de dos grandes movimientos. El New Deal de Roosevelt, como salida de la crisis del 29, y el informe Beveridge en el entorno de la Segunda Guerra Mundial. El informe Beveridge fue encargado precisamente para bueno, analizar las opciones de política social y sobre todo de política de seguridad social que llevaran a lograr una sociedad más justa, ¿verdad? Digamos, hay un autor serbio-norteamericano, un economista, Branko Milanovic, que habla de niveladores buenos y niveladores malos. Los niveladores buenos son las políticas de carácter bueno, social, como el New Deal o como la seguridad social, y los niveladores malos son aquellas formas de nivelación que se logra esa nivelación, pero a través de la destrucción de riqueza, fundamentalmente las revoluciones y las guerras. Venimos ahora hacia lo que podría ser una segunda era de las máquinas.
y donde lo que tenemos por delante es, así como en la primera, teníamos que el músculo, la fuerza del músculo del hombre se complementaba con la fuerza del cerebro, ahora tenemos que, perdón, la fuerza del músculo con la fuerza de la máquina, ahora tenemos que el cerebro y la biología se van a estar complementando con las nuevas tecnologías. Y allí lo que surgen son, bueno, primero es posible que se dé una gran explosión nuevamente de productividad, eso todavía no se está viendo, pero muy probablemente más y mejores bienes. No se está viendo con toda la intensidad que se espera, ¿verdad? Pero seguramente producto de la mano de la inteligencia artificial y demás se va a venir dando, y eso puede estar llevando a una sociedad de pronto con mayor abundancia, con mayor facilidad, pero también es posible que aparezcan nuevos desafíos, ¿verdad? En materia de longevidad, estamos muy próximos a poder encontrar nuevas técnicas como medicina regenerativa, ya lo hay, ¿verdad? Edición genética, biotecnología, y eso ha llevado, por ejemplo, a que la revista del MIT titulara hace relativamente poco, Se termina la vejez. Incluso hay todo un debate hoy día a nivel de la OMS sobre declarar a la vejez como una enfermedad, pero no una enfermedad en el sentido que los viejos seamos enfermos, sino que es como una enfermedad curable. Y está habiendo una serie muy, muy importante de desarrollos científicos en ese sentido. Entonces, esta segunda era de las máquinas va a tener desafíos muy importantes que probablemente vayan más allá incluso de lo que uno puede pensar y que hoy día parecen cosas más bien de ciencia ficción. El otro gran desafío de la tecnología es el empleo. El siglo pasado estuvo marcado por esta ambición, el pleno empleo. Ese fue el gran desafío de la segunda mitad del siglo XX y sobre todo de los entornos socialdemócratas europeos, ¿verdad? Y en gran medida el segundo informe Beveridge, conocido como Pleno Empleo en una Sociedad Libre, fue un poco la guía también de ese movimiento. Y quiero destacar el colgado del libro. La miseria genera odio. En el colgado del título de su libro, Beveridge entendió del caso destacar la importancia del empleo como forma de convivencia pacífica social. Hoy día tenemos el empleo amenazado de alguna manera. Claramente es la principal forma de contribuir y participar de los frutos del progreso económico. Es el gran estructurador de la vida cotidiana de gran parte de las personas desde hace ya muchos siglos, las familias, y es la base imponible de la seguridad social, ¿verdad? En gran medida. Entonces hoy tenemos una amenaza importante por allí. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar, bueno, está siempre sobre la mesa que el empleo y la tecnología implica una destrucción creativa. Se terminan algunas actividades, la farolera desapareció, ¿verdad? Es decir, ya no hay nadie que vaya a prender faroles. Sin embargo, entre la destrucción y la creación de empleos puede que no haya coincidencia de velocidades. Es posible que allí haya unos efectos que deban ser contemplados y que, digamos, tengan un impacto social relevante. ¿Podrá haber ganadores y perdedores? Tal vez sí, eso es difícil de saberlo. Hoy todavía son más las incertidumbres que las certezas. Claramente está habiendo un cambio en la naturaleza del trabajo, la economía del conocimiento. Hemos tenido, Uruguay no está del todo bien preparado en lo que es los desafíos de la economía del conocimiento, con unas tasas de egreso de secundaria del orden del 40% de los jóvenes a los 20 años, tenemos un panorama complicado en ese sentido. En la economía del conocimiento no es posible tener una juventud con un déficit tan grande, y hay que tener presente que no solo es un retraso a nivel nacional, sino que perdemos claramente el paso de los que van adelante. Y la diferencia es cada vez más grande, ¿verdad?
Nosotros no vamos bien en ese sentido. Y mucho cuidado con la trampa de los commodities. La vivimos durante un buen periodo de auge económico, pero los commodities no son lo que nos va a impulsar a un gran crecimiento hacia adelante. Yo los invito a los que sean lectores a revisar el último libro del contador Ricardo Pascale, que claramente hace un desafío muy interesante en ese sentido. No vamos bien. Nosotros en la comisión lo hemos estado analizando, el tema con detenimiento, incluso a algunos les ha parecido raro que tengamos un anexo específico sobre educación y juventud en el informe de diagnóstico. Pero realmente es una de las claves imprescindibles de futuro. En el empleo va a estar experimentando grandes cambios, todavía no sabemos muy bien cuáles, ni cuántos, ni con qué profundidad, pero es esperable que al menos se relativice una de las formas de vínculos sobre las que se desarrolló el seguro social en el siglo pasado, el empleo en relación de dependencia de larga duración. Ya lo estamos viendo. Si muchos de nosotros tenemos todavía la cultura que la vimos en nuestros padres o en nosotros mismos, de un empleo para toda la vida, de un empleo en relación de dependencia, estable, etcétera, etcétera. Eso parecería que hoy ya tiene mucha menor incidencia que en el pasado. Es previsible que vidas laborales más extensas, además, estén asociadas a una mayor rotación bajo diferentes formatos, en cuanto a la dicotomía dependencia-no dependencia, que es tan cara a los que somos abogados. Podrá haber periodos de trabajo en dependencia, fuera de la relación de dependencia, periodos de formación permanente, de recalificación permanente. Es decir, hay un mundo por delante con muchas incertidumbres, ¿verdad? La enseñanza histórica es que los procesos de incorporación tecnológica siempre, a la larga, son procesos positivos, que redundan en una mayor prosperidad general. Sin embargo, es necesario prestar particular atención a las transiciones y al riesgo de que no todas las personas puedan acompasar las velocidades de los cambios. Y eso es algo muy importante en las sociedades. Creo que tenemos experiencias en la región y fuera de la región, y bien recientes, de los problemas de carácter social que pueden estar presentándose cuando hay debilidades de cohesión social. Y la seguridad social y sobre todo el sistema jubilatorio es muy importante en esa cohesión social. Y es muy importante porque buena parte de nuestro sistema de protección social tiene ese basamento o ese fundamento. Ahora voy a abrir, digamos, de la manera más rápida posible, un capitulito de por qué es necesario abordar ahora este proceso de reforma. En general, cuando hablamos de seguridad social, ¿qué medimos? ¿O qué cosas son las que tenemos que ver? La cobertura, la suficiencia de los beneficios, la cobertura en cuanto a la población en edad de trabajar, en cuanto a la población mayor, la suficiencia en cuanto a cómo incide la pobreza, cómo incide en la sustitución de ingresos, es decir, lo que técnicamente se llama la tasa de reemplazo, o cómo se logra suavizar el consumo en el ciclo de vida, del ciclo de vida productivo al ciclo de vida donde básicamente somos consumidores, porque somos viejos y porque ya no trabajamos o no trabajamos tanto. La sustentabilidad, que tiene mucho que ver con la justicia intergeneracional, y la justicia intergeneracional o la justicia entre generaciones es una de las dimensiones de la justicia más complejas, ¿verdad? Ayer veíamos todos, y seguramente lo vamos a estar leyendo, el informe sobre el cambio climático. Esto tiene mucho que ver con la justicia entre generaciones. Mucho tiene que ver la deuda pública, mucho tiene que ver la inversión en la juventud, mucho tiene que ver también, digamos, la seguridad social y cómo se sustenta el sistema. Y también un componente de equidad intrageneracional. Esas son, diría, las 4 esferas principales para evaluar. Puede haber otras, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros allí? En materia de población económicamente activa, tenemos una cobertura razonablemente buena. Prácticamente 7,5, 8 de cada 10 trabajadores está cubierto por la Seguridad Social uruguaya. Es de los valores más altos, el valor más alto en la región. Sin embargo, tenemos entre 1 cada 5, 1 cada 4 trabajadores en el sector informal. Allí tenemos un desafío, y el mundo del trabajo que acabamos de ver nos agrega desafíos. Entonces, la cobertura poblacional
digamos, justifica que estemos con los ojos bien abiertos ante ese problema. Porque estamos bien, pero hay amenazas en el horizonte. En cuanto a los mayores, el desafío es mantener la cobertura. El 95% de los uruguayos de 65 y más años de edad recibe un beneficio de seguridad social. Esto es absolutamente excepcional en la región. Obviamente, la contracara de eso es lo que cuesta, ¿verdad? Pero bueno, es decir, no hay almuerzo gratis, ya lo sabemos. En materia de suficiencia, estamos muy bien en cuanto a pobreza. La incidencia de la pobreza entre las personas mayores es apenas de, diríamos, 2% o menos ha sido. En el último año, consecuencia de la crisis económica, producto de la pandemia, ha llegado al orden del 2%. Pero estamos en el nivel realmente muy bajo de incidencia de pobreza, particularmente cuando lo comparamos con cuál es la situación entre jóvenes, entre niños y jóvenes, que es 10 veces más, 20%. Por lo tanto, muy pocos niños, muy pocos jóvenes, con un nivel educativo, yo diría que malo, tanto en cantidad como en calidad, y pobres. No tenemos una buena combinación allí, y claramente allí eso marca una prioridad de política pública. Y sobre todo una prioridad de política pública teniendo presente que la manta es corta, ¿verdad? Los recursos son siempre finitos. En materia de suavización del consumo, sustitución de ingresos, estamos razonablemente bien. Estamos en los niveles del orden de un 60% que repone las pasividades sobre el salario medio de cotización. Ese es un valor incluso un poquito superior al de los países de la OCDE. Pero tenemos allí amenazas. Una de las amenazas es la mayor longevidad. Son más cantidad de años que hay que financiar, por lo tanto es más el volumen de ahorro. Probablemente las nuevas generaciones confíen menos que la generación de mis padres, por ejemplo, en que el Estado era el que se iba a encargar de eso. Probablemente los que andamos en los 60, 65 años, estemos ahí en una generación más intermedia, pero acá tenemos un problema que nos hace también abrir los ojos, y es necesario adecuar el diseño de la seguridad social, y yo voy a decir algo que no nos gusta oír: tenemos que ahorrar más. Y el ahorro implica cultura de ahorro, y la cultura de ahorro no es ahorrar lo que sobra después de consumir todas las tentaciones que nos da la actual economía, ¿verdad? Es un tema muy complicado, pero hay que hacer un esfuerzo grande en incrementar el volumen de ahorro para lograr una seguridad económica en la vejez razonable, que no va a venir de los... Si mi padre fue el menor de 11 hermanos, sus padres tenían allí, digamos, su seguridad económica en la vejez, en los hijos. Eso no va a pasar nunca más. Ya no pasa y no va a pasar más. La seguridad económica depende cada vez más de lo que se logre acumular, quienes tienen la posibilidad de hacerlo. Naturalmente, para quienes no tienen la posibilidad de hacerlo, tiene que haber un apoyo muy fuerte a través de subsidios, pero con bastante focalización. Este es un tema apasionante que, bueno, por ahí podemos volver a él. En materia de sustentabilidad, justicia intergeneracional, estamos muy mal. Uruguay está hoy con un nivel de gasto público previsional de algo más de 11 puntos del Producto Bruto Interno y creciendo. El tamaño de la mochila sobre nuestros hijos y nuestros nietos va a ser realmente muy grande y mucho más si no se hace nada. En materia de justicia, de equidad intrageneracional, también estamos bastante mal. Cada peso aportado rinde muy diferente según el esquema donde la persona lo aporte. Y no siempre respondiendo a lo que son los criterios del principio de igualdad de la recogida en la Constitución. La más moderna doctrina constitucionalista uruguaya, diríamos Martín Rizzo, etc. Es decir, entienden que el principio de igualdad no es que no admita ningún tipo de desigualdad, pero la tiene que admitir con un muy sólido fundamento y con una proporcionalidad. Y eso no siempre lo estamos viendo hoy, por lo tanto hay también allí desafíos. ¿Dónde estamos y dónde vamos? En este cuadro ustedes están viendo en la línea horizontal la relación de dependencia en la vejez, es decir,
la población de 65 y más años sobre la población en edad de trabajar. Y en el eje vertical, el gasto público previsional. Nosotros ahí vemos a un conjunto de países, Dinamarca, Suecia, Países Bajos, ahí dice Holanda, pero ya no es más Holanda, Países Bajos, Reino Unido, Noruega, que tienen un nivel bastante mayor que Uruguay de envejecimiento, y sin embargo tienen un nivel de gasto público bastante menor que el Uruguay. ¿Eso qué significa? ¿Tratan mal a su población? Bueno, sabemos que no. Vamos a ver un poquito por qué es lo que hay atrás de eso. Uruguay lo tenemos allí con un nivel de gasto público de encima del 11, como decíamos. A Chile lo tenemos acá abajo con un nivel de gasto público del orden del 3. Y allí hay buena parte de la explicación de lo que vimos hace un año en Santiago, en las calles de Santiago. Podemos profundizar un poquito más en eso después. España lo tenemos en un nivel de gasto similar al uruguayo, pero con una población notoriamente más vieja que la nuestra. Y nuestra trayectoria en materia de gasto público es al alza. ¿Qué tienen estos países que están acá en el círculo? ¿Por qué estos países, que no son países que traten mal a sus viejos, por qué tienen un menor nivel de gasto público que el Uruguay? Y permítanme que yo hable de viejos, porque yo ya me siento un poco en esa categoría, ¿verdad? Es decir, veo que hay un señal en contra, pero bueno, yo en la semana que viene empiezo a vivir mi año 65, así que estoy en ese paquete sin ningún problema. ¿Qué tienen esos países? Miren las tasas de reemplazo. Miren, la tasa de reemplazo es el porcentaje del salario de actividad que es sustituido por la jubilación. Países Bajos, Holanda, Dinamarca, Uruguay, son países. Dinamarca, Holanda están bastante mejor que Uruguay. Uruguay está razonablemente bien, pero miren los colores de estas líneas. En celeste es lo que es gasto público, lo que se financia con gasto público. Y en gris lo que se financia con gasto privado, con ahorro previo. Estos son países que tienen sistemas mixtos de muy larga data. Acá tenemos a Chile, que es prácticamente todo sistema privado, pero bueno, con muchas disfuncionalidades. ¿Qué es lo que han hecho los mejores de la clase? ¿Por qué esos países tienen un menor gasto público y tienen mejores tasas de reemplazo que nosotros? Porque tienen un ahorro previsional enorme, porque tienen sistemas mixtos de larguísima data. Miremos, Dinamarca, Países Bajos, casi 2 veces su Producto Bruto Interno en ahorro previsional. Uruguay, tenemos aproximadamente en las AFAPs un 30% del Producto Bruto Interno. Chile, que podría ser el líder regional en el tema, con 40 años de su sistema de capitalización, tiene apenas un 70% de ahorro previsional. ¿Esto qué significa? Esto significa que los mejores de la clase son aquellos países que han logrado un mayor desarrollo de sistemas de ahorro mixtos, porque hay un componente público que está destinado a aquellas personas que no tienen capacidad de ahorro o asegurar un nivel mínimamente razonable vía transferencia generacional. Pero para el grueso de los trabajadores con capacidad de ahorro son sistemas de capitalización completa. Los países que han tenido una mejor experiencia de envejecer antes que nosotros, en materia previsional, son países que tienen sistemas mixtos de muy larga data. Y eso realmente es uno de los valores que, en este proceso de reforma vamos a hacer un esfuerzo por mantener. Por suerte, creo que con el tiempo hemos venido muy bien, nos van a dar para buenas preguntas. Voy a terminar con 2 reflexiones de uno de mis héroes intelectuales, Winston Churchill. En materia económica, todo lo agradable es insensato y todo lo sensato es desagradable. Y la segunda, que me gusta mucho, el político se convierte en estadista cuando empieza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Los nuestros van a tener la oportunidad de demostrar si se transforman en estadistas o no. Muchas gracias. Muy bien.
Los agradecidos somos nosotros, Rodolfo, ya que estamos entre jóvenes. La, la, la secuencia de las preguntas, ahí veo a varias gente levantando la mano y mientras voy organizando el listado acá de quienes van a ir preguntando, Martín, ya te vi, así que te tengo la lista, Jorge también. La pregunta como para abrir un poco el hielo sería, hablamos mucho de jubilaciones y es que esta reforma en la que tú estás presidiendo la comisión no ataca, no sé si ataca es la palabra, no abarca lo que serían, por ejemplo, las pensiones o las asignaciones y demás prestaciones sociales, ¿verdad? Eso como para... Bien, el mandato legal es el régimen previsional. Eso incluye jubilaciones y pensiones. No incluye lo que son los beneficios de actividad. Y no incluye tampoco estrictamente el sistema de cuidados, pese a que es un elemento muy importante por dos razones. Y nosotros le dedicamos en el diagnóstico bastante atención al tema del sistema de cuidados. Porque no es lo mismo un envejecimiento en el siglo XX que lo que va a ser un envejecimiento en la segunda mitad del siglo XXI. Probablemente muchos de nosotros ya hemos tenido la oportunidad de experimentar con nuestros mayores lo que es la etapa final de la vida cuando se requiere, hay dependencia de cuidados. Allí el Sistema Nacional Integrado de Cuidados nuestro es muy débil, muy frágil. El nivel de cobertura no llega al 5%. Es más bien un inicio de algo, pero es muy frágil. Y a nivel de las familias allí va a haber un desafío muy grande. Nosotros lo que hacemos es marcar el problema, no está dentro de nuestro objeto, ¿verdad?, de estudio. Pero lo que queda fuera básicamente son las prestaciones de actividad, ¿no? Perfecto, perfecto. Un comentario que había omitido y que me lo hace recordar a través de la cucaracha, como dicen en la televisión, era el saludo de Washington Coralo, que es nuestro expresidente también, y me pidió que le transmitiera el saludo y las disculpas por no poder acompañarnos hoy. Bueno, vamos con el listado. El primero que tengo es Martín Massat. Martín, si estás por ahí, a ver, que fue el primero que me levantó la mano. Martín, está sin audio. No lo estamos oyendo. Bueno, vamos con Jorge, entonces, Jorge Musco. Vamos, Jorge. Bueno, Rodolfo, en primer lugar agradecerte, extenderte totalmente la confianza a ti y a quienes integran la comisión de que tienen pleno conocimiento del problema y tener la esperanza de que nos puedan aportar alguna solución de este dificilísimo problema que ustedes vienen a heredar después de haber intentado una reforma en el 96 y que lamentablemente no continuó su curso profundizando sus efectos positivos. Pero para los que ya somos pasivos, lo que refieren una cantidad de amigos nuestros es la preocupación por los derechos adquiridos. Esos famosos derechos que todos creemos que están adquiridos pétreamente y que dependen nada más y nada menos que de la realidad económica. Entonces, todo lo trascendido sobre la reforma de la seguridad social establece que va a ser a futuro. Me gustaría saber cómo vamos a hacer los uruguayos para seguir sosteniendo este 11% de PBI creciente, por cuánto tiempo, que va a ser el que nos va a dar la cuantificación de durante cuánto tiempo este sistema de reparto va a aguantar. Y eso además en las otras cajas, obviamente que también tienen la misma dificultad por no haber hecho sistemas de ahorro. Así que la pregunta sencilla es, ¿hasta cuándo subimos el aporte estatal y cuánto aguanta? Bien, la respuesta es bien complicada y bien simple al mismo tiempo. Probablemente pueda aguantar siempre, ¿no? Probablemente sea infinita la posibilidad de aguantar. El tema es a cambio de qué. ¿Qué se sacrifica para eso? En el contexto demográfico y económico uruguayo, el sacrificio para aguantar eso es la juventud. Es la justicia entre generaciones. Y eso es intolerable para un país.
y es intolerable para una vida integrada como corresponde. Por lo tanto, hay que tomar algunas medidas duras y entre ellas, una de las principales es subir la edad jubilatoria. No hay ningún político al que esto le guste hacerlo, pero no hay más remedio. Cuando la reforma del 95 no se subió la edad jubilatoria, y hoy vivimos 5 o 6 años más que en el 95. Es inexorable. Lo que hay que buscar son algunos mecanismos que logren contemplar aquellos casos de personas que tengan dificultades, por ejemplo, para mantenerse en actividad, porque sabemos que conseguir trabajo después de cierta edad es algo muy difícil, etcétera, ¿verdad? Sobre todo para trabajadores del sector privado. Bueno, allí estamos pensando algunos mecanismos que tienen que ver con la posibilidad de, pero bueno, van a implicar esfuerzos económicos, ¿verdad? De seguros de renta temporal previos a la edad jubilatoria, o procedimientos de ahorro voluntario con opciones de liquidez o de desahorro más flexibles. Pero bueno, hay que tomar medidas de ese tipo y hay algunas situaciones que implican niveles de gasto público que están más allá de lo razonable, ¿verdad? Siempre las hubo y las sigue habiendo hoy día, y bueno, va a haber que tomar, y creo que el gobierno está en total apertura para escuchar las recomendaciones. Y en esto voy con otra cita de Churchill. Últimamente ando muy con Churchill abajo del brazo. Es decir, los científicos y los técnicos siempre muy a mano, decía Churchill, pero nunca al mando. Por lo tanto, las decisiones políticas serán de los electos por el pueblo para gobernar. Muy bien, muy bien. Martín, ahora sí. Martín. Bueno, indudablemente le tengo que agradecer inmensamente la calidad de la charla, la calidad de la información y la profundidad con que Negro tiene estudiando este tema. Obviamente, el Producto Bruto Interno es lo que se supone que debería poder salvarnos, y por supuesto la distribución de ese Producto Bruto Interno, ¿no? Pero la pregunta mía específicamente en cuanto a los aportes, es si ha aumentado mucho la edad en que se empieza a aportar. Es decir, los jóvenes antes trabajaban mucho, desde mucho más jóvenes, y empezaban a aportar desde mucho antes. Y la pregunta mía es si se ha elevado mucho la edad en que empiezan a aportar las personas. Bien, la edad en que empiezan a aportar no ha cambiado tanto. Sí ha cambiado la edad en que empiezan a trabajar. Porque antes mucho del aporte, incluso cuando a mí me tocó estar en el directorio del banco, de los jóvenes no era en caja. Probablemente si repasamos la experiencia de buena parte de nosotros, la hayamos tenido. Mis primeros trabajos en Rocha, nunca estaban en BPS, ¿verdad? Jamás. La edad en que los jóvenes, la edad media de ingreso en el BPS es 25 años. Perdón, 22 años. Es probable que en la medida en que si se logra un incremento de los años de educación, la experiencia internacional muestra que eso se corre un poco, y en los países europeos, por ejemplo, se ubica más próxima, por lo menos a un trabajo estable, de tiempo completo, más próxima de los 25 años que de los 22 años. Esa es un poquito la realidad a nivel del BPS, del régimen general. La edad promedio de ingreso hoy son 22 años, pero cuidado, no se trabaja de corrido. Existe... No lo estoy oyendo, Martín. Bueno. Reactiva el audio, Martín. Ahora sí, Martín. El ingreso al BPS, no el ingreso a empezar a trabajar, sino el ingreso, claro. ¿Cuál es la edad en que empiezan a aportar? Si se 22 años. 22 años es la media. Es mucho menos de lo que yo pensé. Sí, ahora, en la media del total del tiempo posible de aportación se aporta menos de un 70%, un 60 y algo por ciento. Hay muchos baches en el periodo de aportación.
y más cantidad de baches en función de nivel de ingreso y de sexo. Más baches para las personas de menor nivel de ingreso y mujeres. Eso es lo que se llama técnicamente densidad de cotización, que es cuánto del tiempo que se aporta, del tiempo hábil en verdad se aporta. Y bueno, tenemos una densidad de aportación de entre 60 y 70% según el sector de actividad y según la edad y según el sexo. Bien. Tengo, doctor Salveraglio, lo tengo, no sé, con el micrófono habilitado. Quería hacer una pregunta. No, nada, gracias. Muchas gracias. Perfecto. Solo felicitar al orador que me encantó su exposición. Bueno, muchas gracias. Bien. Y Dietmar también tenía, o bueno, Walter, a ver que me está levantando la mano. Walter, Ojero. Vamos a pedir para que reactive ahí el audio. Hola, ahora sí. Ok, gracias. Bueno, muchas gracias por la exposición. Tengo una duda. ¿Se ha pensado a los efectos de aumentar los ingresos de las entidades digamos, previsionales? ¿Grabar las amortizaciones de los equipos? Es decir, una empresa compra varias máquinas que sustituyen a varias personas. Esas personas ya no van a estar aportando más al sector previsional. La máquina va a estar sustituyendo el trabajo de esas personas y, digamos, la utilización que se hace de la máquina se representa en la amortización anual. ¿Podría ser una fuente de ingresos grabar las amortizaciones? Bien, este tema en la literatura internacional y también en la prensa se maneja básicamente con el concepto de impuesto a los robots. No es exactamente lo mismo, pero esa es la figura con la que se lo maneja. E incluso ha habido iniciativas legislativas concretas a nivel de la Unión Europea que no prosperaron, fueron desestimadas expresamente, y en un país que requiere mejorar la productividad del factor trabajo enormemente en Uruguay, podría ser muy cuestionable que hubiera un gravamen a la incorporación tecnológica. Por supuesto, esto requiere una visión con más cuidado. Recientemente, y lo estamos viviendo hoy, por ejemplo, la automatización de los peajes. Probablemente muchos de nosotros vamos hacia el este y ya no le damos un billete a ninguna persona desde hace ya bastante tiempo, vemos los carteles, etc. Hay automatizaciones que pueden de pronto ser muy útiles en la productividad, de pronto otras no tanto. No digo esta específicamente porque no conozco los detalles, ¿verdad? En general, la teoría económica aconseja para países que requieren incrementar fuertemente su productividad, no gravar el ingreso de la tecnología. Y nosotros en la comisión no lo hemos analizado expresamente. En el libro La Era de los Nuevos Viejos sí yo hago un análisis más detenido de esto, y en general me pronuncio en contra de gravar la incorporación de tecnología. Muy bien, gracias. Bueno, muy bien. Estamos más que en hora y más que agradecidos también, Rodolfo, por tu participación. Creemos que estos espacios... ¿Puede ser? Una preguntita chiquita. No sé, Rodolfo, ¿cómo estás tú de tiempo? ¿No? Está bien. Adelante, hacemos adelante. la última, Víctor, y con esto cerramos, que estamos en hora. Arriba. Estoy un poco perdido de cómo está el plazo de la comisión de expertos para presentar el estudio de las recomendaciones al Poder Ejecutivo, ¿no? Porque, bueno, después que se hizo el diagnóstico, después se pidieron 45 días y creo que vencieron el 6 de agosto esos 45 días. No sé si estoy equivocado. Correcto. Y pedimos 45 días más. Ah, se votaron 45 días más. Correcto. Nosotros, cuando la primera vez que a mí me plantearon la necesidad de hacer un proceso de estas características, cuando yo tuve que estimar el tiempo, lo estimé en 2 años. Y por eso esto fue pensado para hacerlo antes de la elección en el 2018,
por diferentes razones no se hizo. Nosotros hemos tenido, es decir, hay dos formas de hacer esto, o tres formas. Si hay que hacerlo muy rápido, lo puedo hacer solo y en un fin de semana. Pero va a durar poco. No va a ser bueno. Si queremos que dure, tenemos que hacerlo entre muchos. Y eso lleva tiempo. Y hay que hacerlo en base a evidencia empírica. Nosotros hemos tenido a nivel de la comisión, a esta altura, reuniones de la comisión propiamente, en plenario, unas 40. Después que se entregó el informe diagnóstico, trabajamos en 8 grupos, con unas 75 reuniones en los 8 grupos. Hemos hecho una veintena de eventos nacionales e internacionales con expertos recogiendo puntos de vista y unas 60 audiencias con las organizaciones sociales que lo han requerido y otras que nosotros hemos invitado, y vamos a seguir haciendo eso. Es una actividad full time, realmente es una actividad full time. Y ahora, ¿en qué etapa estamos? En la etapa anterior del diagnóstico, nosotros trabajamos sobre la base de borradores que fui presentando yo como presidente de la comisión. Y no fue una buena experiencia esa, porque ante los borradores, que como borradores son eso, borradores, bueno, por una diferente forma de ver el tipo de trabajo, recibimos respuestas públicas de los órganos de conducción política, por ejemplo, de la mesa política del Frente. Es decir, bueno, no es la forma de trabajarlo con un borrador, ¿verdad? Entonces, en esta etapa vamos a ir con un documento ya más acabado, que lo venimos trabajando, integrando todos los puntos de vista que hemos estado recibiendo, en diálogo con las autoridades de gobierno involucradas, OPP, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, y vamos a ir con un documento base para abrir una nueva etapa de discusión. Realmente yo no soy partidario de reformas de esta dimensión hechas muy a las apuradas. Es cierto, se puede pensar que estamos, bueno, los tiempos políticos importan, ¿verdad? Pero podemos pensar que el Parlamento, y está Mosco que conoce bien cómo funciona el Parlamento, que el Parlamento cuando tiene por delante ahora un referéndum se va a abocar a estudiar la reforma previsional. Sería fantasía. Entonces mejor aprovechamos para lograr un producto de mejor calidad y con un mayor nivel de consenso. Estamos trabajando, ¿va a ser posible lograr un acuerdo y un consenso en la comisión? Y no lo sé, tal vez no. Tal vez, bueno, se vuelva a repetir una votación como se dio con el diagnóstico, 10 votos a favor, 5 en contra. Pero el hecho de que haya habido esos 5 votos en contra no implica que no haya un reconocimiento de la necesidad de la reforma. Por el contrario, es decir, quienes no votaron incluso el diagnóstico, estoy seguro que se reconocen en muchas partes del informe porque fue hecho en conjunto. Y ahora estamos trabajando, digamos, con un esfuerzo grande en tratar de limar las asperezas en lo máximo que se pueda, sin perder de vista los objetivos centrales, naturalmente. Y entonces el tiempo es importante y yo creo que la dinámica parlamentaria nos está dando la chance de contar con ese tiempo. En eso estamos, Ricardo. Muy bueno, muy bueno. Vamos, hemos agotado el tiempo, así que les agradezco a quienes de repente tenían alguna otra pregunta. Buscaremos la forma de hacérsela llegar al doctor Saldain para no consumirle tampoco más tiempo. Conocíamos de su honestidad intelectual y de su aporte y buen estudio de las causas, porque habíamos tenido la oportunidad de coordinar y de moderar para la Confederación de Cámaras Empresariales hace muy poco un encuentro en el que estuvo la contadora Domínguez, Elvira Domínguez, y también el profesor Murro, y también el nivel de debate y el nivel de respuestas había sido más que interesante, y esperábamos que se diera de igual manera como se dio en nuestra reunión. Así que reiterarle el agradecimiento y la disposición, doctor. La tribuna está a disposición en el momento que usted lo entienda conveniente, así que
en un futuro, de repente, no muy lejano, o en los tiempos, como le respondía recién a Víctor, de repente tendremos que volver a invitarlo y escuchar de sus avances. Bueno, como es... Yo les agradezco mucho la invitación y cuenten con esto, y cuando esté el documento base para la discusión me parece que va a ser oportuno volver a conversar sobre propuestas concretas. Totalmente, queda ahí la invitación a cuenta, y ojalá que sea también una instancia presencial mucho más cercana, cordial y calurosa que en esta. Como hacemos protocolarmente y corresponde, saludamos en esta despedida al pabellón nacional y la bandera de Rotary, ¿sí? Agradeciéndoles a todos la presencia una vez más, invitándolos a compartir un cafecito virtual. Les decimos que nos vemos el próximo martes. Ahí veo a Jorge saludando. Jorge, la tribuna es suya. Jorge Rosales el martes próximo va a estar haciéndonos una recapitulación. Vamos a estar hablando sobre el tema de los Juegos Olímpicos de reciente culminación. Así que ya vamos pasando el avisito parroquial para la próxima edición. Un gusto, como siempre, compartir, amigos. Nos estamos viendo, ¿sí? Y que pasen una muy buena jornada, lo mismo la semana. ¿Sí? Gracias, buena semana. Gracias, Rodolfo. Gracias, Gracias, saludos a todos. Chao, Rodolfo. Gracias. Muchas gracias. Saludos.